Buenas con todos, un saludo de Gerardo Verdesia, cofundador de Awake Economics. El día de hoy nos encontramos aquí para llevar a cabo nuestro cuarto conversatorio semanal, nuestra cuarta entrevista, y esta vez, otra vez vamos a trascender las fronteras nacionales para encontrarnos con un invitado argentino, de Argentina, Sergio Farías. Sergio Farías se dedica al desarrollo de software hace 7 años en el rol de QA Engineer en diferentes empresas. Es coordinador además de Estudiantes por la Libertad en Argentina y alumni de Liberty International. Él es un gran apasionado por la filosofía liberal y la política argentina. Precisamente sobre eso lo que vamos a hablar el día de hoy. En sus tiempos libres se dedica a leer libros de economía y de programación en general. Sergio, ¿cómo te encuentras? Un saludo. ¿Qué tal, Gerardo? Muchas gracias por la presentación. Y bueno, un gusto estar acá y poder charlar un poco de lo que sucede en Argentina, que bueno, ahora nos hemos vuelto más populares que de lo normal. Exactamente, En, ha habido un boom bastante grande en las últimas semanas y precisamente por eso es por lo que he querido topar este tema. Hay que hablar del fenómeno de Milei, o sea, somos liberales, defendemos el liberalismo y en Argentina ahorita está pasando algo bastante sin precedentes, bastante impactante para nosotros los liberales y quiero consultarte a ti cómo se está viviendo allá. Para ello, la charla del día de hoy la vamos a dividir en dos bloques. Yo creo que todos los que vayan a escuchar esto conocerán o habrán oído ya, evidentemente, el nombre de Javier Milei, pero vamos a profundizar un poco más las raíces o de dónde surge el fenómeno Milei, hacia dónde tenemos que mirar para entender bien cómo ha evolucionado y qué podemos esperar de él para determinar al fin y al cabo si estamos ante un fenómeno distinto que tenga algo de especial o igual a esas expectativas que han surgido a veces por la región de algún político liberal o que se autodetermine liberal y a la final ha terminado pues no pudiendo hacer realmente mucho en cuanto a medidas y reformas liberales, pero ahorita parece que la cosa cambia o tiene un tinte distinto. Entonces, lo primero que me gustaría topar contigo, que nos expliques, es definir un poco cuál es el marco ideológico de Javier Milei, es decir, cómo él se autodenomina, qué ideas son las que defiende, qué podemos esperar de él en términos ideológicos. bueno, yo creo que lo vengo acá en Argentina, el sector liberal viene siguiéndose bastante a Javier Milei. En su momento colaboró mucho con Estudiantes por la Libertad acá en Argentina. Muchas de las fotos que se transmiten en el mundo tiene el pin de Es Libertad, si algunos lo han visto, y ha colaborado mucho con las ideas hace mucho tiempo. En sus inicios, Javier, yo creo que está su biografía, no sé si está muy popularizada. Él empieza siendo un keynesiano, él siempre a veces menciona que él empezó como siendo un keynesiano. A lo largo de su vida se fue trasladando suavemente a través de las ideas. Pasó a través de un pensamiento más neoclásico de la economía liberal, después pasó por los clásicos, después pasó un tiempo, volvió a los neoclásicos con Friedman, se basó bastante en Friedman mucho tiempo, y luego, en los últimos tiempos, se pasó al lado más libertario. Yo creo que por ahí una influencia muy, muy fuerte de Mises y Rothbard, se lo ven cuando, en su efervescencia, cuando habla, en lo que propone y en lo que se anima a discutir en temas muy controversiales, el pensamiento a veces rothbardiano de tocar temas que a veces no hay que tocar, pero hay que tocarlos porque somos liberales y tenemos que hablar de absolutamente de toda la sociedad. Este desarrollo de los últimos años principalmente se dio a partir de 2012, cuando empieza a aparecer en los medios comunicacionales grandes argentinos, en la televisión propiamente dicho, en podcasts, en radios, en todos los medios existentes argentinos grandes, empezó a aparecer la figura de Milei. ¿Por qué? Porque simplemente es una figura muy atractiva, un personaje con una peluca grande, despeinado, hablando de rock, hablando de que era baterista de una banda de rock, hablando que era arquero de cuando era joven en un club famoso argentino que es Chacarita, eh, teniendo una novia en su momento que era una cantante musical, y bueno, se fue desarrollando y además hablando de política. A ver, Javier Milei ha logrado esto no solamente ideológicamente, sino popularmente. Se logró porque él mostró una faceta muy
popular en el sentido de que podía ser alguien más que vos, no era alguien de la academia liberal que hablaba libros y era tan inalcanzable que vos lo veías a lo lejos y decías, qué guau, esa persona sabe muchísimo, Alberto Benes Lynch, por ejemplo, y que decís, es increíble lo que sabe, pero no entiendo absolutamente nada de lo que dice. Para entenderlo voy a tenerme que leer 50 libros para poder entender un poquito de lo que dice Alberto Benes Lynch. Bueno, Milei vino a explicarlo todo más fácilmente. Empezó a tratar de hablar de una manera muy libertaria, yo creo, ideológicamente, y eso también lo que le dio un punto de vista que llegó más a la gente. A veces el pensamiento liberal es un poco más académico y más cerrado a lo que es el ámbito político partidario, en lo que es hacer difusión política de las ideas, y yo creo que lo influyó a Javier Milei a ser tan popular, que su influencia empieza bien fuerte en 2015-2016, con el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, que, que teóricamente era un gobierno de corte liberal que venía a mejorar la economía que habían dejado la familia Kirchner. Cristina Kirchner en ese momento había dejado un cepo, había dejado la economía cerrada, y veníamos de 4 años, de 6 años casi ya, de no crecimiento, de una esta inflación, o sea, el no crecimiento y de inflación alta, procesos que se han visto modernos son hoy en día los procesos inflacionarios. 6 años en los que Macri venía como la propuesta del cambio, y aparece este muchacho despeinado, alocado a veces, como le quieran decir, y a criticar todo lo que estaba haciendo el macrismo, que iba a ser un fracaso, que no íbamos a pegar una piña, que íbamos a fracasar el gobierno, porque estaban haciendo todo mal, que estaban haciendo un plan de deuda que no tenía sustento en ningún aspecto. Y en 2018 tenemos una gran crisis en Argentina que terminamos llegando al Fondo Monetario Internacional. Eso realzó muchísimo la figura de Javier Milei, debido a que él, bueno, venía impulsando esto de que veía fracasar el gobierno por tales medidas, y basándose en la teoría liberal podía él pronosticar que esto iba a terminar en una piña, como él llamaba. Una piña a veces en Latinoamérica es un golpe, porque estamos en Argentina, conocemos esto como un golpe, como un choque que nos íbamos a dar contra la pared y que nos íbamos a ver un golpe de realidad, ¿sí? Termina pasando esto en Argentina, la figura de Milei se agranda mucho y viene criticando al gobierno. Él ya en ese momento, de una figura que se autodenomina ANCAP, ya en ese momento, anarcocapitalista, en el que el Estado era el problema de todos los males de la sociedad, era el Estado, en el que había que derogar el Estado y tratar de eliminarlo completamente. Era su perspectiva en ese momento. Incluso a veces en los medios él decía que era un minarquista en el corto plazo y filosóficamente un anarcocapitalista. Y ahí, bueno, vemos la influencia bastante fuerte que han tenido las mujeres como Rothbard en él, a veces, y que han sido tan importantes en lo que han definido la ideología de Milei hoy en día, y que aún conserva ese apartado ideológico actualmente, porque él sigue diciendo que es un anarcocapitalista en lo ideológico, y en lo pragmático, en lo real, en lo que se puede llevar a la práctica, un minarquista. Y sobre esto, también quería hacerte una pregunta que se la suelo hacer a todos los liberales que voy conociendo, porque he escuchado opiniones de distintas partes. Cuando Milei dio el salto a la política, es decir, él estaba muy activo en debates públicos, en programas de televisión, es más, los clips más virales que ha tenido desde antes de la política eran ahí, ¿no? Cuando peleaba o debatía con personas que tenían ideologías diferentes. Y yo Sí, recuerdo que cuando Milei empezó a entrarse en la política, a dar el salto, eh, y recuerdo haber escuchado críticas de personas liberales mismamente que decían que siendo liberal no podías o no era realmente, o podía llegar a ser contradictorio meterte en política, sino que los cambios que tenías que impulsar como liberal tenían que venir desde afuera, es decir, tenías que mantenerte alejado de la política, en la sociedad civil nomás, y a partir de ahí intentar impulsar. No recuerdo exactamente el nombre de la persona que lo dijo una vez, pero recuerdo que él tenía un programa con otro economista que enseñaba en economía básica, y yo recuerdo haber escuchado que él lanzó esta crítica hacia el salto a la política de Milei. Entonces, tú como liberal, ¿qué visión tienes de esto? ¿Tú crees que hay una incompatibilidad necesaria entre ser liberal y entrar a la política?
o es perfectamente compatible dependiendo de cómo lo hagas. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto? Yo creo que esa crítica que decís vos debe haber venido de alguien más libertario. ANCAP, lo que ha sido de que no acercarse a la política hay que destruirla desde afuera a través de la contraeconomía. A veces nosotros estamos más inmersos acá. La contraeconomía es el agorismo, esa es la economía en negro, la economía informal tratando de desfinanciar el Estado y haciendo que el Estado fracase. Y que no hay que meterse en política porque la política corrompe al hombre. Esto ha venido seguramente de un lado más libertario, ANCAP, que en su momento fue uno de los principales críticos, fue su amigo, ex amigo Diego Giacomini, capaz que ha sido él. Sí, Él fue, con él es que bueno, tenía un programa, eran, de lo sí, escuché. eran colegas muy, muy cercanos en los que escribieron libros y los dos estaban muy en el pensamiento ANCAP. Diego Giacomini sigue en el pensamiento muy ANCAP, eh, y no plantea la entrada a la política porque plantean la política como una revitalización del Estado, en el que un liberal, si soluciona los problemas actuales del Estado, lo que hace es revitalizar el próximo deterioro del Estado en una vuelta al populismo y un crecimiento gigantesco del Estado. Sí, por eso creo que sí esa propuesta. Después de ahí otro aspecto, los que critican a Javier por estar en política y no ser lo suficientemente liberal, según ellos. Así que podemos tener dos sectores. Los libertarios ANCAP, que lo critican por haber entrado en política, por un lado, y los sectores liberales clásicos que lo critican por las formas de entrar en política y de querer hacer las cosas solo, de una forma más pura en las ideologías, y no hacer acuerdos democráticos en los partidos políticos y hacer grandes frentes amplios, como en Argentina tenemos lo que sería Juntos por el Cambio. Así que tenemos estos dos aspectos. Eh, por un lado, este sector es minoritario, es un sector hoy en día que está creciendo mundialmente, sí, el sector ANCAP, libertario, está creciendo mundialmente debido a las políticas monetarias, a la difusión de ideas como Mises y Rothbard, eh, Hoppe, sí, Walter Block. Está creciendo mucho este apartado, pero sigue siendo minoritario. Ahora, este apartado, el de los liberales clásicos, digamos, la Atlas Network, el Cato Institute, ese corte de liberal para darle un marco ideológico bien demarcado. Lo han criticado a Javier Milei por su forma de hacer política. Javier Milei empieza en política en 2020, dice que va a ser diputado nacional, eh, logra en 2021 ser diputado nacional. Ellos esperaban sacar un 10%, que Javier solamente entrara a ser diputado nacional. Javier logra un 17% metiendo dos diputados nacionales, que es él y la actual candidata a vicepresidente Victoria Villarruel. Y además ingresa más escaños lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como legisladores por el partido porteño de Buenos Aires. En esa carrera él dice, voy a ser presidente de 2021 a 2023, sin partido, sin estructura, sin nada. Digamos, Argentina es un país muy, muy grande. Para los que no entienden, es un país federal que tiene 18 provincias y es muy amplio, ¿sí? Que tenés unas distancias enormes. Y él dice, voy a ser presidente, sin estructura, sin nada. Javier conforma esto en ese tiempo de 2021 a 2023 que estamos ahora parados, conforma una estructura para presentarse a elecciones, y lo que se esperaba era que saliera tercero. La realidad era que se esperaba tercero. Nadie esperaba que fuese candidato real a gobierno. Yo creo que su trabajo en las formas que criticaban este sector de liberales más clásicos, de sus formas, ha sido muy importante para impulsar las ideas, y lo que critican este sector, en esencia, no es tan alejado de lo que dice Milei, pero no le gusta que participe en política, simplemente. Pero Comprendo. logró difundir. No, no, sí, te decía que entonces, a la final, ¿cuáles son esas claves del éxito político, estrictamente político, que tú le atribuyes a Milei? Porque, como tú bien decías, por ejemplo, con Macri, Macri se trataba de poner la cortina de liberal, generó expectativas, ciertas expectativas, y al final se estrelló. Acá en Ecuador pasó algo similar con Guillermo Lasso, también se estrelló. ¿Qué ha hecho diferente Milei para que sea tan radical ese camino que esto por el momento?
por ahora, por Sí, el momento. yo creo, a mí me gusta también mucho Rothbard. Yo creo que se ha basado mucho en ser duro y puro, a veces como Mises, Rothbard, a veces a muchos no les gustan porque dicen el- no hay que ser tan intolerante a las ideas y hay que ser más flexibles a veces. Yo creo que las ideas son, podemos marcarlas bajo marcos científicos, epistemológicos, en los que sabemos lo que está bien y lo que está mal. O mejor dicho, sabemos lo que está mal realmente. Podemos descartar. Javier se marcó muchos en las ideas liberales puras y duras y no en acuerdos políticos. Decir, bueno, vamos a simplemente bajar 5% de un impuesto que está en 20. Él dijo que va a eliminar completamente la pata del Estado, como le dice el plan motosierra, que a veces ha visto mucho ahora con motosierras a Javier Milei a nivel mundial. El, hablar mucho de política exterior, hablar mucho del país como potencia en el pasado y rememorar lo que fue Argentina en el pasado y planteándolo a las generaciones actuales, miren, nosotros lo que éramos, podemos volver a hacer eso y mucho más, logrando una gran expectativa en su figura, eh, según un punto muy importante, lo que ha sido la propuesta de eliminar la banca central. Javier Milei basó toda su política en eliminar la banca central, no decir el banco central tiene que ser simplemente independiente, tiene que ser libre el Banco Central. No, el Banco Central tiene que ser eliminado y permitir la libertad y competencia de monedas. Él constantemente hay videos, para todos los invito siempre a buscar en Google videos de Javier rompiendo la banca central. Hay cientos de videos para su cumpleaños, en vez de llevar una piñata, llevaron una piñata pero en forma de banco central. Javier lo empezó a romper a palos, gritando, basta de inflación, terminemos con la inflación. Estas cosas de personaje de Javier ha logrado que se difundan las ideas. Y hoy en Argentina haya logrado sacar, ser la primer fuerza nacional en las primarias obligatorias argentinas y que el voto no sea de las clases altas a veces que nos confunden a los liberales como somos la clase alta, elitista, que nosotros lo que planteamos es favorecimientos a los monopolistas, a los empresarios, todo lo contrario. El liberalismo lo que favorece es a las clases bajas, dándole libertad realmente y quitándole los grandes poderes que tienen los empresarios prebendarios que están entongados con el gobierno, que tienen los grandes privilegios del gobierno. Javier atacó a esos sectores y defendió a los sectores humildes diciéndole, ustedes no son pobres, ustedes son pobres culpa del Estado. Y con una política de destrucción de la banca central y de aniquilación del Estado, si le queremos decir, de erradicar el Estado completamente a su mínima expresión. Ha sido muy popular en la gente y hoy en día en Argentina se ve que la clase humilde apoya a Milei, no lo apoya la clase medias altas o las clases altas. Las clases altas tienen miedo en Argentina y deberían tenerlo porque son las que están privilegiadas y tienen los privilegios del Estado, por sobre los demás, sobre la demás población argentina. Ujú. Así Y, que, no, sí, dime. sí, yo creo que es muy importante su propuesta, y esto yo cito a Rothbard, acá vienen las estrategias políticas de Rothbard a la perfección. Creo que Milei ha venido a proponer las estrategias políticas de Rothbard, cuando a veces le llaman populista en algunos sectores académicos, este sector liberal que decíamos, le llama populista, es por ese motivo, porque él viene a llamar a la gente, unámonos, hagamos un movimiento de abajo hacia arriba, o sea, que los de abajo modifiquen realmente la torta y tengamos un cambio verdadero en la sociedad. Yo creo que esto es simplemente volver a tomar la rienda del liberalismo en sentido verdadero. Creo que Javier ha sido excepcional en esto y por eso tenemos un triunfo excepcional y por eso el mundo entero, no solamente hispanohablante, Latinoamérica, España, sino el mundo anglosajón mira a Javier Milei con tanto detenimiento y los grandes medios de comunicación que están totalmente financiados por los estados mundiales están con miedo y hablan mal de Milei. Yo creo que es porque habla de volver a las bases de la libertad, sacarle los privilegios de casta, como dice Javier, esa élite gobernante que tenemos casi monárquica en el mundo entero, porque no solamente Argentina, es el mundo entero que tiene estos empresarios que están, que hacen negocios
encamados, que están encamados con los estados, con los gobernantes, con los banqueros centrales. Muchachos, se acabó acá. Yo creo que eso ha sido también que ha logrado tanta popularidad. Y hoy en día tenemos una posibilidad de tener el primer presidente abiertamente libertario y filosóficamente anarcocapitalista del mundo, no solamente de Argentina o de Hispanoamérica, del mundo. Exactamente, y precisamente identificadas esas causas del éxito de Milei y de la gran expectativa que está generando, como tú dices, no solamente en la región, no solamente en el mundo hispanohablante, sino que ya ha hecho boom en el mundo anglosajón también. Pero entonces aquí a mí se me viene a la cabeza una pregunta ya para finalizar, porque este sería el bloque 2, qué expectativas que podemos esperar de Milei a partir de ahora, que es un poco análogo a lo que pudo haber pasado aquí en Ecuador. Como te dije, acá tenemos que el presidente actual es Guillermo Lasso, ya va de salida, acá también vamos a tener elecciones en octubre, y como digo, cuando ganó Lasso, se generó mucha expectativa en el campo liberal sobre la victoria de Lasso y sobre lo que podría hacer. A la final, Lasso se estrelló y hay diferentes razones por las cuales eso sucedió, pero una de ellas, que yo creo que es una realidad que hay que mencionar, es que eh, los proyectos de reformas, digamos que más fuertes, que trató de impulsar, fueron frenados en seco por lo que es la Asamblea, ¿no? Entonces, es cierto que Lasso no tomó ninguna medida liberal relevante, pero también es cierto que a lo mejor sí tuvo la intención de hacerlo, no con mucha fuerza, no, de forma muy, digamos que relajada, y precisamente a lo mejor por eso fue que se estrelló, ¿no? Pero el caso es que hubo una pugna muy fuerte entre el presidente y la asamblea. Entonces, de ganar Milei, de convertirse en presidente, qué expectativas hay sobre lo que se le dice la gobernabilidad que puede tener, es decir, la capacidad de efectivamente transformar todas esas propuestas fuertes de fondo que está impulsando y transformarlas y canalizarlas a que se hagan efectivas en realidad? ¿Cuál es la expectativa Bueno, sobre eso? en el caso argentino, lo que vos mencionás como asamblea sería el Congreso Nacional, compuesto de dos cuerpos, el Senado y diputados, y dos cámaras. En Argentina no se tendría ni siquiera la capacidad de sacar leyes sin entrarla, sin presentar, sin tener un bloque que te apruebe las leyes como una oficina muy burocrática, una secretaría tuya que le diga firmame, se llame y sacan las cosas. Es decir, en Argentina y en el mundo se dice que, bueno, debería funcionar así. Muchos defienden la democracia, la división de poderes, pero quieren que funcione el Congreso como una secretaría del gobierno ejecutivo. A mí me asombra, porque los que critican a Milei son los que hablan de democracia. Los sectores liberales que critican a Milei son los que hablan de democracia, pero cuando dicen que Milei no va a tener gobernabilidad, hablan de que no va a tener posibilidad de presentar proyectos en el Congreso. O sea, que están diciendo que el Congreso debería funcionar como una secretaría del Ejecutivo y por lo tanto no haber división de poderes y no haber democracia. Me extraña, a veces siempre me llama la atención los sectores liberales en sus contradicciones, a veces para criticar a otros políticos que no les gustan o no les agradan porque no les dieron la nota o simplemente no son afines a ellos. O tal vez, no sé, le sacarán financiamiento del Estado a algunos estados, me pregunto yo. Bueno, eh, la posibilidad de reformar Argentina está latente en Argentina debido a las condiciones socioeconómicas argentinas que son terribles, no son malas, son terribles. Tenemos el 56, hoy salieron las estadísticas que el 56% de los niños son pobres en Argentina. O sea, más de uno de cada dos niños son pobres en Argentina, 56%. La pobreza está arriba del 40%, llegando al 50%. Pobreza total en Argentina, tomando todas las edades. La inflación está arriba del 150%, llegando al 200%, y si la inflación en Argentina, para que tengan una idea, se da semanalmente ahora. Ya no se da mensualmente, se da semanalmente y del 3%. Semanal. ¿Sí? El descalabro monetario que hay en Argentina, macroeconómico, es terrible. Eso permitiría que Milei podría reformarlo. ¿Y cómo esto? Yo creo que hay una propuesta que es la más esencial y es su caballito de batalla, que es la que han escuchado todas, que es la eliminación del Banco Central y la dolarización de la economía. ¿Qué dolarización de economía?
para entenderlo en prácticas palabras, es retirar todos los pesos de la economía, retirar los pasivos que genera el Banco Central, los papelitos de colores, los saldos monetarios bancarios del Banco Central, canjearlos por dólares. Y una vez canjeado todos los pesos de la economía, cerrar el Banco Central y permitir la libertad de monedas. A grandes rasgos, esto es muy complejo, no es una facilidad total. Pero en caso de que Javier Milei lograse la estabilidad macroeconómica, o sea, reducir la inflación a 0 o 1 o 2% anual, cuando tenemos 3% semanal, lograría una gran popularidad para lograr una elección de medio término. En Argentina se vota cada 2 años, cada 4 presidentes, cada 2 se votan los diputados y senadores del Congreso Nacional. Lograría lograr una gran mayoría para poder tener una elección a medio término exitosa, logrando mayorías en el Congreso Nacional para que el Congreso Nacional funcionase como una secretaría, como es lo que proponen algunos espacios de que dicen que no va a tener gobernabilidad. En el corto plazo yo creo que es sano para la democracia y la libertad que el Senado y el Congreso Nacional, tanto diputados como senadores, sean alternos, tengan diferentes ideologías y Javier Milei proponga leyes al Senado y al Congreso Nacional, perdón, y puedan ser aprobadas o rechazadas. Creo que en eso se basaba la división de poderes, ¿sí? Entonces, es muy interesante ver qué proponen estos diputados que van a rechazar sus proyectos, como de estabilización económica de la Argentina, reducción impositiva, y también desde el Ejecutivo hay mucha maniobrabilidad en Argentina debido a que tenemos un Ejecutivo monstruoso, gigantesco, que gasta enormes cantidades de dinero, por lo que Javier podría hacer una gran reforma en el Estado Nacional de baja de impuestos. Y también los organismos de cumplimiento de las leyes los tiene en su poder, que podría diferenciarlos y hacer que eh, funcionasen distinto para no perjudicar el comercio en la economía argentina. Hay bastantes herramientas en las que podría él negociar además con los otros bloques partidarios y políticos en sus reformas económicas también. Creo que eso también es la parte democrática, en que el presidente pueda charlar con el Congreso Nacional y decirle, quiero esto, negociemos esto, necesitamos esto por el pueblo argentino, y yo les doy tal cosa, negociar y poder políticamente sacar leyes. Creo que eso es lo que le llaman gobernabilidad a veces. Hoy en día, eh, Javier Milei es bastante inteligente en lo que es el apartado partidario, político, en hacer uniones, alianzas, para lograr esto. Lo loco y lo raro de algunos sectores que dicen liberales, estos que hablan de que, bueno, debería haber más quórum, que Javier grita, que todo, es cuando Javier empieza a hablar con sectores diferentes, pero a ellos no les agrada. Entonces, no les agrada que no se alíe a nadie y cuando se quiere aliar a alguien, no les agrada que se alíe con alguien. Entonces, bueno, hay una discrepancia acá, yo sentiría en este sector que hay algo extraño que no le propugna, que quiera que se den las ideas de la libertad y me parece bastante peligroso, incluso que desde adentro se tiren piedras para que Javier Milei no pueda lograr estas reformas que se podrían dar. Yo no lo veo imposible, como digo, es la propuesta esencial para redondear, la propuesta esencial es la dolarización, una vez que se logre la dolarización, Javier Milei logra una popularidad tan alta en un país que tiene 150% de inflación yendo a 200, 300% sin techo, hoy en día está en inflación, logrando esa estabilización económica, la popularidad de un presidente, lo sabemos en todos los países que han logrado estabilidad económica después de una hiperinflación, es enorme. Él podría después de eso reformar lo que quisiese y llevar a cabo las reformas que él plantea. Y te cuento que exactamente así es como yo lo he visto, reflexionando también por mi cuenta sobre el tema. Al fin y al cabo, la gobernabilidad o la capacidad de poder impulsar un cambio real se la tiene que dar la sociedad en su conjunto. Es decir, el apoyo mostrado por la sociedad en su conjunto se verá reflejado al final en la capacidad que él tenga de poder cambiar las cosas y precisamente para conseguir esa popularidad tiene que conseguir lograr algo que todo el mundo sienta. Y como tú bien dices, con una inflación tan alta que todos los días afecta a todas las personas, a todas las personas todos los días, si logra por ese lado erradicarla, yo creo que ahí está precisamente la llave de la gobernabilidad de mi ley. Entonces, al fin y al cabo, tendremos que estar bien atentos a ver qué ocurre en las elecciones. Primero, el primer paso es
ver que se alce como ganador de las elecciones, que se pueda establecer como presidente y a partir de ahí ver qué es lo qué margen de acción tiene y pues qué capacidad de conseguir apoyo popular tiene. Entonces, bueno, estos eran todos los temas que quería topar hoy contigo, Sergio. Te agradezco infinitamente por tu tiempo, por tu análisis, por tu visión. Acá en Ecuador, de nuevo, para nosotros también es muy interesante saber qué está ocurriendo en Argentina. Precisamente quieren dolarizar allá, acá ya estamos dolarizados y los contextos tanto de la dolarización de Ecuador como la de la Argentina son distintos, los contextos políticos también, económicos, por lo tanto es bien interesante ver qué ocurriría ahorita, cómo se podría dar esa dolarización en otro contexto distinto, ¿no? Porque acá también hablamos Sí, mucho de eso, de dolarización. sí. Bueno, eso para hacer un paréntesis chiquito. Ujú, Lo que se plantea en Argentina también es la eliminación de la banca central. En Ecuador todavía se tiene facultades de banca, tienen banco central dependiente de la Reserva Federal estadounidense, con ujú. políticas acotadas, pero todavía tienen políticas monetarias de expansión, de encaje fraccionarios, donde pueden manipular la Exactamente. política monetaria del país. Ahorita, Acá se plantea, precisamente, como estamos en periodo electoral también, uno de los temas que no desaparece nunca es que vengan los candidatos a decir que van a financiar sus programas de gobierno utilizando las reservas del Banco Central, que, bueno, dicen que como estamos dolarizados, pues las reservas no sirven de nada, tienen que ir a financiar al gobierno, cosa peligrosa que también podría desestabilizar las bases del sistema financiero. Por lo tanto, también para Argentina revisar las cosas que no hay que hacer en dolarización y cortar por lo sano, bien como dice mi ley, eliminar el Banco Central desde un inicio, que sería lo más adecuado. Por si no, la pelota de ese problema les va a venir en 15 años. exactamente. Ujú. Entonces, bueno, espero poder contar contigo en algún otro momento y no, te agradezco mucho por tu tiempo. Más que predispuesto ante cualquier invitación. Gerardo, estoy acá para poder hacer otro conversatorio o lo que haya presente. Así que Listo. muchas gracias por la Gracias. invitación, obviamente. Buenas noches. Buenas noches.